Hoy te traigo una historia real sacada de Reddit. Una historia de huracanes, moho, mentiras, y un casero que intentó culpar a sus inquilinos de una catástrofe que él mismo había provocado. Imagínate esto, te mudas a una casa aparentemente tranquila en Tampa, creyendo que será el inicio de una nueva etapa en tu vida. Pero lo que parecía un lugar perfecto, pronto se convierte en una pesadilla con cucarachas, filtraciones de agua y paredes cubiertas de moho. Y cuando un huracán arrasa tu hogar, en lugar de recibir ayuda, tu casero exige que seas tú quien repare el techo, limpies los daños, y encima te amenaza con demandarte. Lo que él no sabía es que un simple inspector iba a poner su mundo patas arriba, revelando la verdad y dejando en evidencia todas sus mentiras. ¿Cómo terminó todo? ¿Quién pagó al final por los daños? Y lo más importante, ¿cómo una pareja de inquilinos consiguió darle la vuelta a la situación y vengarse sin mover un dedo? Quédate hasta el final porque esta historia, basada en un caso real compartido en Reddit, te va a demostrar que a veces la justicia llega de las formas más inesperadas. Me llamo Laura. Hace unos 10 años viví un tiempo en Tampa, y fue allí donde conocí a mi pareja. Poco después de empezar a salir, decidimos dar el paso y mudarnos juntos. Mi situación de vivienda en aquel momento era bastante mala. Alquilaba una habitación a una amiga, que estaba muy enganchada a una sustancia que mejor no mencionar aquí, hasta el punto de que apenas podía levantarse de la cama, y a su marido, que no hacía más que reforzar sus hábitos. El ambiente era tan tóxico, que cualquier alternativa parecía mejor. Encontramos una casita de 2 dormitorios que parecía perfecta. Era modesta, pero acogedora, y estaba a pocas calles de donde vivía un matrimonio de ancianos que eran los propietarios. Parecían simpáticos y tranquilos, y en ese momento pensamos, genial, esto será un lugar donde empezar de cero. Los primeros días todo parecía ir bien, hasta que descubrimos algo inesperado. Cucarachas. Para mí fue un shock, porque siempre he sido extremadamente limpia, y nunca había tenido ese problema. Cuando se lo dijimos a los caseros, ellos lo minimizaron diciendo que no eran cucarachas, sino palmetto bugs. Para quien no lo sepa, es básicamente lo mismo, solo que con otro nombre. Lo peor fue que se negaron en rotundo a llamar a un fumigador. Ese fue nuestro primer aviso de que algo no iba a salir bien. Pasaron unos meses y llegó el primer huracán. No era un huracán de categoría alta, creo que era un 1 o un 2, pero suficiente para causar destrozos. El techo resultó dañado y entró agua. Nosotros, que veníamos del norte del país, no teníamos ni idea de cómo preparar una casa para un huracán. Los caseros lo único que nos dijeron fue, bajen las persianas de huracán. ¿Y eso hicimos? Nada más. Poco después, empezó a salir moho en las paredes, sobre todo en la lavandería. Se lo notificamos, y su respuesta fue, lávenlo con agua con lejía. Lo hicimos, y el moho desaparecía, pero al poco tiempo volvía. Era un ciclo interminable, limpiar, volver a aparecer, limpiar otra vez. Cuando nos quejamos, nos dijeron que eso era simplemente la vida en Tampa. Incluso llegaron a mirar el techo desde el jardín y nos dijeron, muy serios, son 2 personas jóvenes y fuertes, ustedes mismos pueden subir a arreglarlo. Avísennos cuando acaben. Yo no sabía si reírme o enfadarme. Pasó un tiempo y llegó otro huracán. Otra vez, categoría baja, pero el daño fue mucho mayor. Durante la tormenta se rompieron varias ventanas y, como el techo seguía igual de dañado desde el primer huracán, el agua entró sin control. Alfombras empapadas, muebles arruinados, y con la humedad, volvió el moho, pero ahora no solo en las paredes, sino también en la alfombra y los muebles. Era asqueroso. Yo pasaba los días fuera con nuestro perro porque el olor era insoportable, y por las noches dormíamos en la oficina de mi pareja. La casa era, en pocas palabras, inhabitable. Y aún así, cuando volvimos a hablar con los caseros, nos dijeron lo mismo, que lo limpiáramos con lejía, y que todo era culpa nuestra, por no haber preparado bien la casa. Y por no haber arreglado el techo nosotros mismos. En ese punto dijimos, ya basta. Llamamos al ayuntamiento y pedimos una inspección oficial. El inspector llegó, entró en la casa, y se quedó impactado. Había moho negro en paredes, alfombras, muebles. Y ni hablar de las cucarachas, que ya se habían multiplicado. Al revisar el techo, concluyó que necesitaba reparaciones urgentes desde antes incluso del primer huracán. Y aquí viene lo mejor, yo estaba en la puerta con el inspector dentro, cuando aparece el casero mayor caminando tranquilamente. Y lo primero que dice es que más nos valía haber arreglado ya el techo,
porque pensaban cobrarnos todos los arreglos, alfombras nuevas, limpieza de moho, etc. Justo en ese momento el inspector salió, le preguntó si era el dueño y, al confirmarlo, le dijo muy claro: voy a declarar esta casa inhabitable. Las reparaciones no son responsabilidad de los inquilinos, y además voy a recomendar que se libere el contrato de alquiler. No olvidaré la cara de ese hombre. Jamás vi a alguien salir dando tumbos tan rápido. Esa misma noche nos llamó la casera, completamente fuera de sí. Estaba furiosa, gritándonos que nos iba a demandar, que no nos devolvería el depósito y que todo lo que había pasado era culpa nuestra. Incluso llegó a quitar los carteles de inhabitable que el inspector había colocado en la puerta, porque le daba vergüenza que los vecinos supieran que la propiedad era suya. Pero ahí cometió un error garrafal, nos envió varias cartas por escrito. Y en esas cartas reconocía cosas que la incriminaban, que no nos liberaría del contrato, que los daños eran nuestra culpa por no hacer reparaciones y que nos iba a llenar de demandas. Se lo mostramos todo al inspector. Cuando lo leyó, se rió y nos dijo: esto lo veo todo el tiempo después de los huracanes. Si intentan demandarlos, yo mismo testificaré a su favor. Lo que están haciendo es completamente ilegal. Nos aseguró que iba a encargarse de que esas cartas llegaran a las manos correctas y volvió a poner los carteles en la puerta. Una semana más tarde, recibimos una llamada completamente distinta. Esta vez la casera tenía un tono amable, casi servicial. Nos dijo que éramos unos inquilinos maravillosos, que nos iba a devolver la fianza completa, que nos liberaba del contrato y que no nos cobraría los meses de renta pendientes, los cuales no habíamos pagado porque no vivíamos allí. Incluso nos ofreció ayudar a encontrar otro lugar a través de amigos suyos que también alquilaban casas. Con el tiempo supimos que la propiedad tuvo que ser prácticamente demolida por dentro, vimos cómo sacaban placas de yeso, alfombras y muebles a montones. En resumen, tuvieron que gastar miles y miles de dólares en remodelar todo. Lo irónico es que podrían haberse ahorrado todo ese dinero si hubieran llamado a un techador y a un fumigador desde el principio. A día de hoy todavía pienso en lo glorioso que fue ese primer enfrentamiento entre los caseros y el inspector. La segunda visita también debió de ser increíble, pero con la primera, ya tuve suficiente satisfacción. Cuando esta historia salió en Reddit, las reacciones no tardaron en llegar, y la mayoría coincidían en algo: la indignación. Mucha gente señaló que esto era la prueba perfecta de por qué existen las leyes de arrendamiento. Un contrato de alquiler, decían, no significa que el casero pueda endosarte todos los problemas de la propiedad. El techo, las plagas, la seguridad de la vivienda, todo eso es responsabilidad exclusiva del propietario. Y el simple hecho de que los caseros intentaran convencer a los inquilinos de que subieran a arreglar el techo por su cuenta, fue visto como no solo ilegal, sino peligrosísimo. Otros se enfocaron en un detalle que les resultó familiar: el truco de los llamados palmetto bags. Según varias personas de Tampa en los comentarios, esa es una excusa clásica para no pagar a un fumigador. No son cucarachas, son otra cosa, suelen decir. Pero todos saben que al final son cucarachas gigantes, y que cuando un casero empieza a maquillar la realidad con eufemismos, lo que en verdad significa es: no voy a gastar ni un centavo en solucionar esto. Más de uno se echó las manos a la cabeza recordando la escena en la que el casero sugirió que, siendo jóvenes y fuertes, podían arreglar el techo ellos mismos. La reacción general fue de incredulidad absoluta: ¿qué clase de propietario le suelta semejante cosa a sus inquilinos? Para muchos, ese solo comentario habría sido motivo suficiente para entregar las llaves y largarse. La parte de la supuesta demanda también generó carcajadas mezcladas con rabia. Un usuario escribió con ironía: demandarlos por daños de un huracán es como demandar al inquilino porque cayó un rayo en el tejado. El descaro de la pareja de caseros parecía no tener límites. No faltaron quienes compartieron experiencias personales. Una persona contó que tras el huracán Irma, su casera le dijo que el moho era normal, y que solo tenía que abrir las ventanas y poner un ventilador. El resultado fue un ingreso hospitalario por problemas respiratorios. Para quienes han vivido de cerca el tema, el moho negro no es un simple inconveniente. Es un riesgo real para la salud, y cualquier propietario que lo minimice, está actuando con negligencia grave. Claro que también hubo humor. Algunos imaginaron al inspector entrando en la casa como en una película de acción, con lentes oscuros, declarando la vivienda inhabitable como si fuera la escena final. Otros se rieron del contraste: el casero intentando reclamar los daños en la puerta, y, justo en ese mismo instante, el inspector saliendo para decirle en la cara que no solo no era culpa de los inquilinos, sino que además debía liberarles del contrato. Para muchos,
esa coincidencia fue casi poética. También aparecieron voces más técnicas, recordando que en la mayoría de estados existe algo llamado habitabilidad implícita. En pocas palabras, los caseros están obligados por ley a mantener una vivienda segura y habitable. Si fallan en esa obligación, los inquilinos pueden retener el pago o incluso romper el contrato sin penalización. Esa aclaración sirvió como recordatorio útil para muchos lectores que desconocían sus derechos. Y por supuesto, abundaron las historias similares. Una persona contó que tras un tornado en Oklahoma, su casero le sugirió clavar unas tablas y arreglarlo por sí mismo, a pesar de que literalmente no quedaba techo. Otra persona habló de problemas con moho en un edificio en el que trabajaba su primo. Bastó un mes de exposición para que desarrollara ataques de tos y dificultad para respirar. Para todos ellos, la recomendación de limpiar con lejía resultaba absurda, como intentar curar una herida infectada con una curita. Más allá del enojo, muchos coincidieron en señalar lo irónico del asunto. Si los propietarios hubieran invertido en una reparación básica desde el principio, se habrían ahorrado miles de dólares. Pero al intentar culpar a sus inquilinos, no solo terminaron perdiendo el dinero, sino que además vieron cómo su casa era declarada públicamente como inhabitable y obligados a demolerla. Lo barato sale caro, repetían varios usuarios, casi como un coro. La anécdota de los carteles también fue un tema recurrente en los comentarios. La imagen de la casera quitando en secreto los letreros de inhabitable durante la noche fue descrita con humor negro. Como si pensara que al esconder los avisos, el problema desaparecería. Más de uno se imaginó al inspector volviendo, encontrando los carteles arrancados y anotando aquello como prueba número 1 en su informe. Finalmente, lo que más llamó la atención fue el giro en el comportamiento de los caseros. Después de amenazas, cartas llenas de acusaciones y promesas de demandas, de repente aparecieron con un tono dulce y conciliador, llamando a los inquilinos maravillosos, y ofreciéndose incluso a ayudarlos a encontrar otra vivienda. Ese cambio repentino fue interpretado como el miedo a consecuencias legales más graves. Muchos resumieron esa parte, diciendo que cuando la ley entra en escena, hasta los propietarios más abusivos se vuelven mansos como corderitos. Y no faltaron las reflexiones finales. Algunos remarcaron que este tipo de situaciones pueden arruinar la vida de un inquilino. Perder sus pertenencias, enfermar por culpa del moho, y encima enfrentar amenazas legales injustas. Por eso, la importancia de hablar, de denunciar y de no dejar que los caseros se salgan con la suya, fue el mensaje que más resonó entre la comunidad. La historia dejó claro para todos una moraleja simple: un casero irresponsable puede intentar culparte de todo, incluso de un huracán. Pero tarde o temprano la verdad sale a la luz, y a veces lo hace en el momento más perfecto para ver cómo tropiezan con sus propias mentiras. Y así termina esta increíble historia, un recordatorio de que la justicia a veces tarda, pero cuando llega, puede ser gloriosa. Estos inquilinos pasaron por huracanes, moho, amenazas y mentiras, pero al final fueron ellos quienes salieron victoriosos, mientras que los caseros abusivos tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por acompañarme hasta el final del video. Eso ya dice mucho, que te enganchaste a la historia tanto como yo al hacer el video. Si te gustan este tipo de relatos reales sacados de Reddit, con giros inesperados, momentos de karma instantáneo, y lecciones de vida que parecen sacadas de una película, te invito a que apoyes este canal. Dale like al video, suscríbete, y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y sobre todo, deja un comentario: ¿qué habrías hecho tú en esta situación? ¿Te ha pasado algo parecido con un casero? Me encantaría leer tus experiencias. No te imaginas cuánto ayuda cada interacción a que un canal pequeño como este pueda seguir creciendo y trayéndote más contenido. Así que si te gustó, considera apoyar con un clic. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima historia.